buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy estaremos con invitados que son postulantes a ministro de la Corte Suprema de Justicia. Contamos con la presencia del doctor profesor Linneo Infran. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por haberme cursado a esta invitación, a este programa muy prestigioso y que tiene mucha audiencia. Así que para que podés poner algunas cuestiones relativas a mi candidatura como postulante a ministro de la Corte Suprema de Justicia. El gusto es nuestro, querido doctor. Estimado doctor, para nuestro público en general, porque tenemos mucha audiencia que no son abogados, ¿podrías hacer una presentación tuya? ¿Quién es el doctor Linneo Infran? Sus inicios en el derecho al día de hoy. Con todo gusto. Antes que mis inicios en el derecho, me gustaría un poco comentarte que yo realmente quise siempre abrazar el derecho porque tengo la influencia ascendente. Mi padre abogado, sus hermanos son todos abogados. El único hermano de mi madre también abogado. Mi abuelo, que fue prácticamente el que me crió porque yo soy huérfano desde muy joven, también era abogado. O sea que medio estaba obligado a seguir. Viene de un linaje de abogados, entonces, estimado doctor. Mira, ya, si yo decía voy a seguir medicina, creo que iba a ser echado de mi casa. O sea que no me quedaba otra alternativa. Y bueno, eso me valió para que en alguna medida, pero de todas maneras, desde pequeño yo pasaba por la biblioteca de mi padre y veía libros y libros. Y entonces creo yo que medio obligadamente, cuando llegué a la época que tenía que decidir que iba a seguir, me hicieron un test, recuerdo en el colegio, que yo soy exalumno del Colegio San José, y salió, increíblemente, pero salió que una de las posibilidades que yo tenía, podía seguir la carrera de Derecho. O sea que no me quedaba otra. Y bueno, rendí el ingreso, ingresé y desde ese día me interesó mucho y valoraba mucho a los docentes. Desde el colegio ya valoraba mucho a los docentes. Yo decía, qué altruismo más grande, porque la carrera de docente nunca fue bien remunerada, ya sabemos eso. Y es así que en 6 años me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Asunción. Y luego empecé a incursionar por la docencia también. Y empecé enseñando en los colegios Nacional de la Capital, Colegio San José de Asunción y Colegio Cristo Rey. Y ahí sí, no sé si amo más la docencia o el derecho, pero es lo que no sé qué decir. Pero de todas maneras, abracé la carrera del derecho y obviamente siempre enseñé derecho. Otra cosa no sé enseñar, ¿verdad? Y para ello uno tiene que estar constantemente informado, ¿verdad?, de todo lo que es el derecho. Ingresé a la cátedra de Derecho de la Nacional de la mano del profesor Ramírez Russo, que me enseñó sociología en el segundo curso de la facultad, y después él me invitó para que yo le acompañe. Y no me satisfacía tanto eso, doctor Saciain, porque es del ámbito no estrictamente jurídico, sino más del ámbito social de la carrera. Pero no puedo negar que me sirvió mucho para mi formación, ¿verdad? Y luego ya empecé a incursionar por las materias que hasta hoy día estoy enseñando, ¿verdad? Pasé por Introducción al Derecho, también enseñé Derecho Procesal, pero después le acompañé a un gran maestro mío y que
yo me siento abatatado luego de ser su discípulo, ¿verdad? Porque no tengo los conocimientos, que es el doctor José Antonio Moreno Rufinelli, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, en su cátedra, él es el profesor titular más antiguo, yo ya soy el titular, pero no tan antiguo como él, o sea que hace 4 años más o menos que recién soy profesor titular, pero como vos sabés, en la docencia también se tiene que seguir los procesos Sí, para llegar, son largos. y son bastante largos. Sí. Tenés que tener dos veces ser asistente, después 2 veces tenés que, tenés que ser, hasta llegar finalmente a la titularidad, ¿verdad? O sea que eso implica más o menos unos 15 años como mínimo para poder ser adjunto, era lo que no te pude decir. Y finalmente después la titularidad, ¿verdad? Y bueno, hasta hoy estoy involucrado no solamente en el derecho a full, digamos, sino que también estoy involucrado en En la la docencia. docencia hasta hoy, ¿verdad? Y que te digo, son las dos facetas de mi vida que amo y abracé sin ningún problema. Ya en el mundo del derecho, yo no comencé mi carrera en el tribunal como, eh, eh, ni como actuario, ni como ujier, ni como nada, sino que las circunstancias de la vida hicieron que yo ingresara ahí. Yo estaba como secretario de la Cámara de Diputados, eh, eh, en el año 76 fui nombrado secretario de la Cámara de Diputados, o la denominación correcta que tenía en ese entonces creo que era subsecretario, ¿verdad? Porque había un secretario general y un subsecretario. Y el secretario general le asistía al presidente, ¿verdad? Y el subsecretario le asistía al vicepresidente, que era el doctor Luis María Argaña. El doctor Luis María Argaña, en el año 1983, es convocado para presidir la Corte Suprema, porque antes el sistema era diferente. Entonces, en el gobierno de Stroessner, lo nombran a él para ser el presidente de la Corte Suprema, y le hicimos las despedidas correspondientes. Yo no tenía pensado irme porque estaba esperando quién iba a ser el sucesor de él para seguir asistiéndole, hasta que recibo una llamada de él y me dice: Infran, quiero hablar contigo. Y yo, el doctor Argaña era una persona muy querible, pero muy temible también, porque de repente cuando te corregía, y gracias a Dios esas correcciones siempre me sirvieron en mi vida, ¿verdad? Y concurro yo y a la corte, la primera vez que pisaba, creo, el edificio nuevo inclusive, porque antes sí, yo estuve por el edificio viejo, pero no podía llevar tantas cosas porque me absorbía mucho el trabajo en la Cámara de Diputados. Y voy y me dice: quiero que vengas a trabajar conmigo y te voy a nombrar juez. Y le dije: espera un poco, doctor, yo de juez no sé nada. No, me dijo, no te vayas a preocupar. Con mi fiscalización todo va a salir bien. Y si usted me va a fiscalizar, sí. Y me ofrece entonces el cargo, y así ocurrió. Ingreso a la magistratura en el año, él es designado presidente de la Corte en el año 1983, y yo fui designado fui designado juez de primera instancia en lo civil y comercial, quinto turno, en marzo de 1984. Y desde ahí estoy en la magistratura, pero tuve un recreo. En el año 89, cuando se produce el golpe y el presidente le nombra al doctor Frutos Báez, que fue mi jefe como ministro de la Corte, me llama y me dice: yo estuve observando tu trabajo y es excelente. No hay ni una queja de deshonestidad, y sobre todo no veo que estés
atrasado ni que haya morosidad en tu juzgado. Y ese es un mérito que yo te quiero premiar. ¿Y cómo me va a premiar, doctor? Le dije, y ascendiéndote. No me diga, me sorprendió, doctor Sacián. Claro. Una grata sorpresa. Una grata sorpresa, ¿verdad? Porque no pensaba, yo no le pedía a nadie, ¿verdad? Y no le conocía al presidente nuevo, no tenía ninguna posibilidad. Y así fue como me nombró como miembro del Tribunal de Apelaciones, cuarta sala de la capital. Estuve ahí hasta que el doctor Pereira Zaguier es nombrado embajador en Montevideo en el año 1991 y me llama y me dice, yo le ayudaba a él en técnica jurídica, pero como esos pichirulos, esos últimos, no es que porque sabía mucho, sino porque por ayudarle nomás al profesor. Y de todas maneras me dice el profesor, quiero que me acompañes y que te vayas conmigo a... Y estuve en una encrucijada, pero finalmente opté por irme como ministro de la Embajada del Paraguay en Uruguay, donde estuve 2 años, y después fui trasladado a la Embajada de Bolivia, estuve en La Paz, que el clima no me venía muy bien, y cuando sube el presidente Wasmosy, me encuentra ahí y me dice, Linneo, porque él me conoce hasta hoy, me dice... Claro, son del mismo colegio, el presidente Sí, Wasmosy somos era del Asunción, mismo claro. colegio. Me dice, ¿qué haces vos acá? Y ni yo no sé, pero me trasladaron, le dije, y entonces me dice, ¿y estás contento? Y quiere que le diga la verdad, presidente. Le digo, no estoy contento. Porque ya mis hijos no se fueron, porque el clima no era el apropiado para irse ahí a la altura, que siempre uno tiene problemas de salud y qué sé yo. Y a mí también, mira que yo me considero un hombre sano, primera vez en mi vida que me sangró la nariz, ¿verdad? O sea, eso me hacía que pensar y voy a aguantar un tiempito más. Y me dice, cuando te vayas a Asunción, habla con el doctor Morales, que va a ser mi ministro, era mi ministro de Justicia, y yo ya le voy a hablar a él, y justo coincidió para que sobre tu intención de volver al Poder Judicial. Bueno, y me fui, le llegué, porque tuve que venir, eso fue en agosto, después de que él haya ascendido, unos días después se fue a visitarle al presidente de Bolivia, y recuerdo que vengo, pido una audiencia con Morales y me dice, ay, qué suerte que venís, Linneo, te estoy necesitando acá, urgente. Ah, en serio, qué suerte, le dije. Mira, yo estaba más contento que el doctor Morales, creo, ¿verdad? Con esa noticia que me iba a restituir al Poder Judicial. Y entonces me dice, pero no vas a venir, no te ilusiones, no vas a venir a la capital. Yo necesito una persona de confianza como vos y te vas a ir a Ciudad del Este y vas a ser mi hombre de confianza ahí. Y bueno, viste que no se De hablaba La muy bien Paz, en Ciudad ese del Este. entonces, sí. Entonces, bueno, acepté yo con tal de que hasta el Chaco sí me decía que me iba a ir, bueno, ya acepté. Y me fui y estuve allá hasta que se abrió el concurso por la nueva Constitución para acceder al cargo de miembro del Tribunal de Apelaciones, quinta sala, y fue ahí en el año 1985, fui nombrado hasta hoy. Ese es mi historial, digamos, Jurídico, en el ¿no? mundo del derecho, ¿verdad? Y que siempre estuve en el ámbito civil, ¿verdad? Salvo la época que estuve en la parte en el Alto Paraná, cuando era multifueros, ¿verdad? O sea que tenía que estudiar un poco. El que mucho abarca, Poco poco aprieta. aprieta, decía yo, pero bueno, me esforcé y creo que no hice tan mal trabajo, por lo menos nadie me tiró con tomate, por lo menos hasta eso. Ese es mi consuelo, ¿verdad? No, usted tiene una imagen muy prestigiosa, doctor. Esa es la Le realidad. agradezco, ojalá sea así, sí, bueno. Mi querido doctor, y decime, ¿por qué debemos elegir al doctor Linneo Infran como ministro de la Corte? Bueno, no quiero caer en subjetividades, ¿verdad? Pero de todas maneras, te quiero comentar que yo apenas presenté mi tesis en el año 2001, en el 2005
2005 se abre el concurso para ser ministro de la Corte, que era bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Y yo ya me presenté ahí, muy joven. Ahora mismo estoy pensando que fue una mala decisión, pero después, doctor, sistemáticamente me presenté en todos los concursos, ¿verdad? En esa ocasión, en el 2005, sí estuve en terna y el elegido fue el doctor Bajac, ¿verdad? Pero en las otras ocasiones hubieron algunas que ni figuré en las ternas, ¿verdad? Entonces, hasta que en el 2015, perdón, me vuelvo a presentar, y en esa ocasión sí estuve en la terna, e inclusive el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, me elige como ministro, ¿verdad? Y después no conté con el acuerdo del entonces presidente, pero la vida sigue. Entonces, yo creo que pienso eso subjetivamente, ¿verdad? Que yo quiero ser ministro de la Corte no porque considere que soy el mejor jurista del mundo, de América y del Paraguay, sino porque tengo, creo que, alguna trayectoria que tal vez pueda servir no solamente al Poder Judicial, sino que a toda la colectividad jurídica y mismo a la ciudadanía que está expectante siempre y que quiere un ministro que sea una persona laboriosa, creo yo, ¿verdad? Transparente y honesta. Y creo yo, no sé, tal vez esté equivocado, que puedo reunir esas tres condiciones, pero a lo mejor estoy equivocado porque es muy subjetivo. Y eso es lo que siempre me infunde ánimo, ¿verdad? Para presentarme en estos concursos, ¿verdad? Que usted ya fue electo, usted ya estuvo en otras ternas anteriores. Sí, después estuve en la terna donde fue elegida, sí, en la que salió Bajac, en la que yo fui designado, y después estuve donde fue designada la doctora Carolina Llanes, ¿verdad? En 3 ocasiones me ternaron. Excelente, mi querido doctor. Mi querido doctor, le deseamos la mejor de las suertes, por supuesto, Sí. y agradecemos mucho su presencia. Al contrario, soy yo quien les debo agradecer a ustedes la presencia, porque de esa manera creo que la ciudadanía merece que conozcan quiénes son los que se presentan para ser ministros de la Corte y que ellos, después de que uno termine su función, creo que es el mejor juez para decir qué tal actuamos o no. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias a usted, doctor. Vamos a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Lo tenemos al doctor Fernando Becconi, postulante a ministro de la Corte. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Saciain. Muchas gracias por la invitación en este distinguido programa. No, por favor, el gusto de tenerlo es nuestro, mi querido doctor. Estimado doctor Becconi, ¿nos puede dar una biografía suya de su introducción al mundo del derecho al día de hoy? Sí, con mucho gusto. Bueno, la carrera de quien te habla, este servidor, tiene hoy día 23 años desde la obtención del título de abogado, con la particularidad que los 6 años de estudio han sido acompañados por una intensa procuración, desde la aspiración a ser estudiante, del año 1993, y hasta el año 99 he sido un procurador de facto, porque llevaba cuestiones procesales, cuestiones jurídicas para profesionales, de propio interés, entre otras cosas. Por tanto, podemos decir que a esos 23 años tal vez le podemos agregar algún plus. Eso también he sido bendecido con la oportunidad de ser docente en la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2001
y en ese sentido hoy estoy muy satisfecho de poder ver 22 años de historia ya consumadas de docencia, que son un poco las dos características que podría destacar de mi vida, y en ese orden de cosas, la actividad profesional, no solo en el sector privado, sino que se ha prestado para organismos del Estado, organismos internacionales, organismos diplomáticos. Ha sido parte de estos años de trabajo, el aporte de obras jurídicas en el sector mercantil, financiero, comercial, de derecho internacional. Y bueno, esa es un poco la característica, el perfil académico, jurídico, profesional que podría compartir, reitero, brevitatis causa, resumido en estas facetas, en esos años y en esos aportes. O sea que usted viene del sector privado entonces, doctor. Efectivamente. Y en el sector privado, en la profesión la ejerce desde siempre. Efectivamente, el sector privado, entiéndase, el ejercicio de la abogacía me ha llevado primeramente a una especialidad, puesto que no he tenido la oportunidad de ser alumno de cursos de especialización y capacitación, pero sí he sido tenido en cuenta como profesor de los cursos de especialización, capacitación, maestría y doctorado que hoy día se dictan en la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2008, un año en el cual nace la dirección de posgrado de la institución en la cual presto servicio como profesor. Y en ese sentido, sí he sido y soy considerado especialista en las áreas de mi práctica, que son las áreas mercantil, comercial, financiero y de inversiones, en las cuales ya vengo desarrollando años de gestión. He sido asesor externo del Banco Central del Paraguay, asesor ad honorem de la Cámara de Senadores del Congreso, y así también he desarrollado asistencias técnicas a distintos municipios, gobernaciones de la República del Paraguay y alegaciones diplomáticas, así como haber sido representante del Paraguay ante la Organización de Naciones Unidas, la UNCITRAL, en un organismo que se encarga de homogeneizar la legislación internacional, donde Paraguay es miembro. Entonces he tenido la oportunidad no solo de realizar actividades íntegramente en el sector privado, sino también representar a nuestro país, así como integrar trabajos de orden internacional en organismos del Estado. Claro, excelente, porque cabe destacar que el doctor Becconi viene de un sector privado, muchos postulantes vienen del sector público, entonces esa pequeña diferencia. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestros colegas que están en el sector privado para postularse a cargos tan importantes, en el caso de usted como ministro, para los otros colegas que van a postularse para primera instancia, juzgado de paz, defensores, fiscales? ¿Es una ventaja, una desventaja? ¿Cómo usted le ve? Bueno, yo lo veo como una ventaja desde el punto de vista de que el sector privado nos permite observar cuáles son las cuestiones que tal vez el sector público desde su actuar natural no pueda observar. Entiéndase que hemos tenido buenos resultados de magistrados que al ingresar en la carrera, sean como jueces, camaristas o ministros, han realizado cambios, mejoramientos, intensificado el relacionamiento con los expositores del sector privado, y eso, reitero, es un aspecto muy positivo. Sin perjuicio de eso, también obviamente quien tiene una carrera tiene lo suyo, ya conoce desde las internas, de los espacios más primarios, lo que es la carrera del Poder Judicial, y también, por supuesto, tiene sus grandes cualidades, aquel que hizo durante toda su vida una carrera. Reitero, viéndolo desde la óptica de la cual yo vengo, ciertamente hay muchas cuestiones que hoy pueden ser mejoradas, pueden realizarse aportes por quienes venimos del sector privado. Eso sí, el enfoque del trabajo tiene otra matriz, otra forma, otros parangones, los cuales uno tiene que mirarlo de otra manera. Hay un ceñimiento a una vida pública más expuesta, más cuidadosa, muchas cuestiones que realmente el sector público debe tener en cuenta, o el alto funcionario, desde el ministro de Corte hasta los magistrados de inferior jerarquía, deben cuidar cuestiones de imagen, que hace un poco la diferencia de lo que hace el sector público y privado, en el cual igualmente la imagen debe ser resguardada.
con los resguardos de rigor en cuanto a que el compromiso que tiene el funcionario que está desarrollando una tarea pública debe saber que está ceñido en un 100% a esa tarea. No puede realizar otras más que la enseñanza, la docencia, y un poco es eso, es el cambio de paradigmas. Y considero que eso puede ser una experiencia muy buena, muy importante en una faceta de nuestra vida. Y hoy, con 47 años de edad, creo que los años que he participado, que he desarrollado en el sector privado, me permiten mirar con cierta magnitud, con cierta capacidad, los aportes que pueda hacer en el sector público. Por ende, considero que esta propuesta de candidatura va a dar lo mejor, o va a poder aspirar a dar lo mejor de mi persona en el espacio que eventualmente pueda cumplir como servidor de este cargo que es el de ministro de la Corte. Claro, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, mi querido doctor. ¿Por qué debe ser elegido Fernando Becconi ministro de la Corte? Bueno, tal vez pueda reiterar parte de lo que por señalé en supuesto. el sentido de que cuando hemos visto tantas cosas ya en el sector del ejercicio de la profesión, de muchos vaivenes, todo el mundo habla de la mora judicial, de la mora de la Corte, de los jueces de inferior jerarquía. Sin embargo, cuando uno toma ese espacio y cuando uno acompaña tal vez, mirando desde la óptica del magistrado, puede identificar un poco los motivos de dicha mora. El sector privado, entre comillas, quiere tirar la responsabilidad del sector público, Sí. pero no dimensiona que en muchas oportunidades hay inacción del sector privado, en muchas oportunidades puede haber descuidos y hasta dilaciones, que ese sector privado carga con una cuota de responsabilidad de eso que llamamos morosidad en la toma de decisiones y resoluciones. Por otro lado, el sector público debe identificar cuáles son los factores burocráticos sobrecargados muchas veces en el proceso interno que se está desarrollando. Por ende, creo que esa visión, tanto del sector privado, haciendo un análisis objetivo y sin pasiones de cuáles son los elementos que puede corregirse y que se deben corregir en el actuar del sector privado, que es aquel principal demandante de los servicios del sector público jurídico, judicial, permitirán que quien ocupe un cargo, luego de ese tránsito y con una visión objetiva, pueda aportar las correcciones. Y dichas correcciones son muchas veces hasta, no podemos decir sencillas, pero no tan complejas. Una de ellas, las cuestiones que no necesariamente obedecen al desarrollo de una actividad procesal profunda, lleva mucho tiempo. Hoy día podemos hablar, por ejemplo, de dos juicios ejecutivos especiales que deben ser breves y juicios ordinarios que tal vez son más complejos, llevándolo a eso a la parte ya operativa. Y vemos que hay nimiedades en los procesos de cuestiones en materia de juicios ejecutivos y juicios que deben ser rápidamente resueltos, que hace que duren meses y años, por cuestiones que pueden ser corregidas por parte de las reglamentaciones y por parte del funcionamiento de los magistrados y de los subordinados que llevan estos procesos. ¿Qué opina usted, doctor, de la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad? Bueno, eso considero que ha sido la intención de generar un área que con mucho cuidado analice la viabilidad del cumplimiento de las formalidades exigidas en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, en un momento tal vez tuvo alguna crítica o tal vez tiene alguna crítica la consideración de un área creada como tal que jurídicamente no existe. La admisibilidad, entre comillas, ha sido para quienes estamos en el día a día, un departamento, casi una muralla insoslayable. El filtro. Un filtro para no hacer una muralla de mucha altura, que por cierto, debe existir. Por cierto, el criterio de admisibilidad, si no un departamento, el criterio expeditivo de admisibilidad debiera existir, porque entendamos una cosa, la cantidad de acciones de inconstitucionalidad que son presentadas en muchas oportunidades no obedecen a un patrón tan racional.
Por ende, quien se encargue de hacer ese análisis técnico, jurídico, de esa viabilidad primaria para dar trámite a una acción de inconstitucionalidad, verdaderamente tiene una tarea muy delicada, porque el requirente de justicia, el justiciable, que ya no encontró respuesta en primera instancia y en Cámara de Apelaciones, que en muchas oportunidades ocurre, Sí, ocurre. tiene su última ratio, su última esperanza depositada en una acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, la acción, reitero, debe ser, si es viable, rápidamente atendida y dado el trámite para llegar a una sentencia en periodos racionales. La justicia debe ser rápida, una justicia pronta, recursos, dice el Pacto de San José de Costa Rica, todos tenemos derecho a un recurso sencillo, a la atención de nuestros reclamos, y como tal se ha logrado, en ciertos fueros, el fuero penal ha logrado tener un máximo de duración del proceso, que lo vemos con muy buenos ojos, en forma muy auspiciosa. El sector civil aún no lo ha logrado, por ende, tenemos experiencias de décadas de gestión de los procesos civiles. Y eso le da una fama que no solo el Paraguay la tiene. Hablemos un poco del mundo occidental. Europa, América, somos parientes cercanos, tal vez una cultura, por supuesto, deviniente de la otra. Los procesos tienen, entre comillas, duraciones extensas. Y allí se abren abanicos de cuestiones como los medios alternativos de resolución de disputas que pueden ser también promovidos y acompañados del sector judicial. En una época el sector judicial generó mucha promoción de los departamentos de mediación. Sí, quedó eso prácticamente olvidado. Tal cual, tal cual. Sin embargo, personalmente Está muy de moda en Argentina. Tal cual, tal cual. América Latina, México, Ecuador, Panamá, utiliza mucho y deriva a los departamentos de mediación una gran cantidad de procesos que los jueces ya en su expertise, en su experiencia, logran detectar de que es posible que sean resueltos en una mediación y descomprimir la cantidad de trabajo que puede producirse, muchas veces con pronunciamientos hasta, si no estériles, muy poco prácticos para el justiciable. Una gran cosa. Doctor, ¿y qué opinas de la previsibilidad del derecho en Paraguay? Bueno, realmente hoy... el derecho no es, las garantías constitucionales, ¿qué opinas al respecto? Sobre todo las garantías también. Ciertamente, lo puedo decir con mucha propiedad, la visión que tiene el inversionista extranjero. He participado y vengo participando permanentemente en foros en América y en Europa de promoción de inversiones, donde Paraguay, siempre se lo llama, es un país no muy conocido, pero muy prometedor, en donde cuando uno se acerca a hablar de Paraguay ante los foros de los ministerios, los foros de las cámaras de comercio, una de las tareas que llega en el checklist es cómo estamos en seguridad jurídica. Y ese concepto de seguridad jurídica tiene una cantidad de elementos, hoy día también acompañados de disposiciones en el marco de los organismos financieros internacionales. El Grupo de Acción Financiera, la OCDE y otros han ido dejando establecidos ciertos parámetros que los países de América Latina venimos cumpliendo, mutatis mutandis, o dentro de lo que haya que ajustar en cada país, en cada nacionalidad. Paraguay ha cumplido muchos principios y recomendaciones de transparencia, modificación de estructuras societarias, los requisitos para la habilitación de cuentas bancarias, al punto extremo que el sistema financiero empresarial ha ido encontrando incluso ciertas limitaciones en cuanto al actuar que puede tener en las habilitaciones de operaciones, recepción de transferencias, pagos internacionales, entre otras cosas. En ese tren de cosas puedo decir de que hoy Paraguay tiene una mejor calificación. La Corte Suprema de Justicia del Paraguay ha dado recientemente mejores impresiones en la resolución de ciertas cuestiones de interés internacional, y estamos en un proceso. Y ese proceso nos está llevando a un mejor perfil como país, confiable en materia de inversiones,
reitero, pese a que nos faltan todavía aristas a corregir, tal vez algunas de ellas lo que respecta al desarrollo, a los criterios y, por qué no, también a que las autoridades del Paraguay sepan y entiendan de que el dictamiento de una sentencia muchas veces va a ser observado en un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional en Europa o en Estados Unidos, en donde se expone los trabajos profesionales, entiéndase los resultados de la forma en la cual se resuelven las contiendas que afectan a justiciables que no terminan en nuestro país. Por ende, el trabajo que tiene el Poder Judicial, aparte de satisfacer al justiciable más vulnerable, derechos humanos, cuestiones de niñez, laborales, de género, también tiene que mirar la otra cara. Nuestras autoridades tienen que saber que Paraguay tiene que ser, desde el punto de vista interno, debidamente atendido por el Poder Judicial, pero también saber que hay una repercusión internacional de lo que ese poder del Estado, que es la Corte Suprema, que está representado por la Corte Suprema de Justicia, emite un mensaje al mundo. ¿Somos confiables o no? Excelente respuesta. Para responder al volver de la pausa, porque cambiamos un poco el sistema de... cambiamos el sistema de entrevistas para este programa. Lo vamos a invitar otra vez al doctor Linneo Infran y para que ambos puedan darle un mensaje a la ciudadanía, a nuestros colegas en general, que esperan un cambio en la administración de justicia. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Linneo Infran y el doctor Fernando Becconi, postulantes para cargo de ministro de la Corte en la Sala Constitucional. Estimado doctor Becconi, ¿qué mensaje podemos darle a nuestros colegas y a la ciudadanía en general que esperan cambios en la administración de justicia? El mejor concepto que pueda tener nuestra Corte Suprema de Justicia va a depender de factores tales como la experiencia, la buena fe, pero sobre todo la capacidad que pueda tener de entender las necesidades quien ocupe el cargo de ministro. La empatía con el ciudadano, con el justiciable, es un elemento necesario y esperamos poder entender esa necesidad. El objetivo que se logrará probablemente por parte de quien ocupe ese espacio, teniendo estos requisitos, teniendo estas consideraciones, va a ser el mejor. Excelente, mi querido doctor. Estimado doctor Linneo Infran, ¿qué mensaje podemos darle a la ciudadanía y a nuestros colegas que esperan cambios en la administración de justicia? Bueno, en lo que respecta al mensaje, yo soy una persona muy optimista y creo que mi mensaje es esperanzador, en el sentido de que cualquiera de los que estamos concursando, yo creo que van a estar predispuestos a realizar los cambios que requiera el Poder Judicial. El Poder Judicial, yo siempre sostuve que es uno de los poderes más importantes porque es aquel poder que debe impartir justicia. Había un viejo eslogan de los romanos ya: cuando la justicia llega tarde no es justicia. Entonces, una de las primeras cosas que todos aquellos que accedan en esta ocasión al cargo de ministro deben cuidar muy especialmente ese aspecto. O sea que mi mensaje es especialmente a la ciudadanía y también a los profesionales del derecho que viven de esta profesión. Ellos tienen que saber que el ministro tiene que, y de acceder yo a ese cargo, ¿verdad?, tiene que esforzarse para que la justicia llegue en los plazos que dice la ley. Cuando llega fuera de esos plazos, yo creo que estamos mal. Y en ese sentido, no quiero tocar susceptibilidades, pero
el espejo también del Poder Judicial es la propia Corte Suprema de Justicia. Y creo que, como decía uno de mis formadores, por la cabeza comienza el ejemplo. Entonces, si los que accedemos hoy para seguir en la modorra, para seguir sin estar dispuestos a tener digamos, la capacidad para poder resolver esos problemas acuciantes en el más breve plazo, creo que no se va a lograr nada. Por eso es que tenemos un compromiso muy grande, todos los que estamos hoy en este concurso, de comprometernos a lograr eso, sobre todo esos principios supremos que son el de la honestidad y transparencia y también hacer justicia dentro del plazo. Si no logramos eso, creo que la justicia va a seguir en el mismo stand-by que sigue hoy. Sobre todo en una sala constitucional, mi querido doctor, sobre las garantías constitucionales que muchas veces no se cumplen, Sí. no hay garantía. ¿Qué opina al respecto, estimado doctor? Bueno, y es cierto, la sala constitucional es una de las salas, para mí, desde mi punto de vista, más importante. Es así que en el anterior blog, cuando me preguntaste por qué quería acceder, olvidé decirte que, bueno, no sé si seré constitucionalista, pero enseño esa asignatura, ¿verdad? Entonces, siempre estoy investigando al respecto de ello. Y en esa sala, según dicen, porque yo no integro, hay mucho retraso en la expedición, en la resolución de los casos. Está esa oficina de admisión, ¿verdad?, que debe cumplir con su rol. Tres cosas nomás tiene que observar, ¿verdad?, que está en la propia Constitución y creo que no salió ahora en el examen, ¿verdad? Que son... Salió en el examen. Salió en el examen, ¿verdad? Y que gracias a Dios yo sabía porque, no es porque copié, sino porque yo estoy en la cátedra, ¿verdad? Que es indicar la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la lesión? Y entonces, ¿qué otra cosa? Haciendo eso, estableciéndose, o se rechaza o se admite, ¿verdad? Porque también tenemos que saber que la tramitación de una inconstitucionalidad, en algunos casos, son muy largas, que yo no comparto eso. Yo soy siempre del procedimiento abreviado, aunque haga mal, como me decía mi protector, que era el doctor Argaña, a Seinfram, porque yo le dije, tengo mucho miedo de equivocarme, a Seinfram, equivocate, de buena fe, de buena fe. Si haces de mala fe, a patada te voy a echar acá. Y esa es la filosofía que tenemos que decirle. Que haga el funcionario, si tenemos no sé cuántos relatores ahí que están en la corte, y que lo hagan. Porque si funciona esa sala, que es muy importante para el devenir, no ya digamos de los magistrados, porque nosotros no estamos involucrados, pero para el profesional es muy importante que corra y saber finalmente si es o no factible eso, ¿verdad? Esa acción que se planteó. Para mí es muy importante. Las otras acciones yo siempre digo que tanto el habeas corpus como el amparo son más factibles, y habeas data también, porque aunque veo que en algunos casos los jueces de primera instancia también no cumplen con los plazos, se retardan, yo siempre fui cumplidor de los plazos en esas garantías sobre todo, ¿verdad? Con eso yo me doy por satisfecho, y yo estaría muy satisfecho que la sala constitucional empiece a funcionar en forma ya diligente para que los profesionales vean el cambio que se produce. Claro, porque como decía el doctor Beconi acá, la sala constitucional a veces es el último bastión de la gente que va buscando justicia que no la pudo tener en primera y en segunda instancia. Ahora, con respecto a la admisión o el rechazo de una acción de inconstitucionalidad,
viene el problema del ciudadano que piensa que no ha adquirido justicia, incluyendo en la sala constitucional. Sí. Y ahí es donde uno queda, que la otra vez lo habíamos tenido invitado al doctor Rubén Darío Romero, que decía, bueno, ¿qué hace el ciudadano? Porque no se estudió el fondo de la cuestión, simplemente se le rechazó su acción y quedó ya en la nada, quedó juzgado, por así decirlo. Entonces había incluso el dicho de sacar la admisión de una acción de inconstitucionalidad y de estudiar el fondo de la cuestión de manera obligatoria, que me pareció una tesis buena, Bueno, ¿querés mi opinión? Sí. Está la oficina de admisión, es cierto, ¿verdad? Que te digo, yo soy partidario de que funcione eso, diligentemente, rápidamente. Pero vamos a ver, según lo que dijo el doctor Romero, que ahora me entero, ¿verdad? Porque lastimosamente la vez pasada no pude ver tu programa. Yo creo que hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que reunir para ser ministros de la Corte, ¿verdad? Sí. Tener 35 años, paraguayo natural, etcétera, etcétera. No tenemos 35 años y ya no entramos al concurso. Ya no podemos entrar al concurso. Yo puedo ser el mejor, pero no se empieza a estudiar si yo soy el mejor jurista, si soy el más capaz, si soy el mejor que el doctor Becón. Ya no se puede estudiar eso. No reuní los requisitos. Por eso es que yo creo que hay que potenciar esa oficina, ¿verdad?, de la Sala Constitucional, en el sentido de que se expida en el más breve plazo y que cumpla con los requisitos que dice la Constitución. Porque finalmente estudiar todo el fondo de la cuestión para llegar a la conclusión que no reunió uno de los requisitos que establece la Constitución, creo que es pérdida de tiempo para el magistrado. Esa es mi opinión, ¿verdad? Una muy buena opinión, querido doctor. Querido doctor Becón, ¿qué podemos decirle a los funcionarios públicos, recordándonos de los funcionarios judiciales, si es elegido ministro, con respecto a ellos? Capacitación. ¿Gratuita? Mayor capacitación. ¿Gratuita? Gratuita, conseguida, facilitada, no solo por la Corte Suprema, sino una cantidad de organismos internacionales, la USAID, organismos de promoción de mejoramiento de administración pública. Realmente hay una oferta extraordinaria en capacitación. Las universidades, los convenios. Es infinita hoy día la cantidad de caminos que tienen las instituciones públicas y, por supuesto, estratégicamente necesarias como una buena gestión de administración de justicia. El Poder Judicial tiene la posibilidad de acogerse y, de hecho, tiene. Seguramente el doctor Ifrán, el profesor que hace tantos años ya integra este poder del Estado, va a poder confirmarnos. Pero hoy los funcionarios de la Corte tienen una oferta extraordinaria de universidades públicas, privadas, instituciones superiores, etc. Uno de esos, y en segundo lugar, la fiscalización y auditoría de gestión. La auditoría de gestión que es necesario tener el acompañamiento de los tiempos, como decía muy claramente el profesor Ifrán, que totalmente de acuerdo con su posición, la justicia pronta es posible obtenerla mediante los controles del cumplimiento de las etapas procesales. Hay no muchas, gracias a Dios, pero tal vez algunas dependencias que están un tanto sobrecargadas de personas, pero que no tienen distribuidas las tareas de manera eficiente dentro del marco del tratamiento de los procesos. Con todas las herramientas modernas que tenemos en materia digital, igualmente siguen habiendo demoras, lo cual significa que tenemos que hablar de reestructuraciones organizativas. Entonces, estos tres pilares, la capacitación, las auditorías y obviamente la organización interna a la luz de la eficiencia. Mucho se habla en el sector privado porque la columna vertebral del sector privado es la eficiencia, pero el sector público, por supuesto, que debe tener los mismos conceptos de eficiencia, entre comillas, competitiva, aunque no compita con otra institución, porque podríamos decir que no son los mismos parámetros, pero la eficiencia debe ser parte del desarrollo de la actividad del Poder Judicial. Muchas gracias, mi querido doctor. Bueno, lastimosamente nos ha llegado la hora, a veces una hora es poco tiempo,
pero agradecemos su presencia, querido doctor. Gracias a ustedes, te reitero mis agradecimientos por haberme cursado esta honrosa invitación. Muchas gracias por haber venido, querido doctor Becconi. Muchas gracias, doctor, y a las órdenes siempre, y mi respeto para esta distinguida audiencia y un saludo muy especial y respetuoso al profesor. Igualmente, doctor, igualmente para usted. Estimada teleaudiencia, nos estamos viendo el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.